gracia y paz del Señor. Voy a pedirle al equipo de alabanza y a todos ustedes, ocupen por favor su lugar y vamos en el nombre del Señor a compartir la predicación del día de hoy. Saludamos si es que hay algún hermano, hermana o algún invitado por vía Zoom o por YouTube. Les saludamos desde aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordándoles, amados en el Señor, que estamos detenidos viendo la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta universal del apóstol Pedro, ya que no se escribe a una iglesia en específico, sino a toda la iglesia en general. Y hemos estado teniendo una serie de temas como el que vimos anteriormente, libres de los pseudo maestros. Nos detuvimos también viendo cómo entre los judíos hubo falsos profetas, también hubo verdaderos profetas, pero también vimos y leímos en la segunda carta y en otras porciones también del Nuevo Testamento que también habría entre la iglesia falsos o pseudo maestros. Y partiendo de ahí, o sea, partiendo de lo que estuvimos viendo en los domingos pasados, no hace 8 días, porque hace 8 días de manera pues virtual, pero presencial también, porque todos estábamos aquí, no era virtual en el sentido de que estábamos y no estábamos, sino que estuvieron ustedes presentes, se conectaron con la iglesia, una generación de amor. Y hermanos, yo creo que todo se va conjuntando. Después no vi completa la predicación, no he tenido la oportunidad del tiempo de verla, pero lo que vi, o sea, tenía parte que ver con lo que nosotros estábamos viendo. O sea, la santidad versus la rebeldía. O sea, que la sujeción a la autoridad muestra santidad. Es el principio que creo que se me pudo quedar, al menos en mi mente, y que yo creo que usted también tomó. Una característica de una persona pseudo o falsa es que no se somete a la autoridad. O sea, no tiene sometimiento a la autoridad. Son gentes independientes, entre comillas, aunque son esclavos de sus propias pasiones y desde luego de sus propias herejías. O sea, son esclavos del mal. Pero ellos se creen libres porque no se someten a nadie. Por lo regular son personas que no le rinden cuentas a nadie. O sea, ellos andan, van, vienen, pero no rinden cuentas. O sea, no se someten a alguna autoridad que desde luego el Señor haya puesto. Y más que libertad, yo considero que es libertinaje. Pero de esa manera no se somete. Y eso, desde luego, muestra que no quieren vivir en la santidad que el Señor ofrece. En otras palabras, no son santos. Y al no ser santos, viven una vida licenciosa, llena de pecado, como dice Pedro, sus ojos llenos de adulterio, de inmoralidad sexual, etcétera. Sea oculta, o sea que ya sea de una manera muy evidente. Ok, así son los pseudo maestros. Bueno, le comparto mi pantalla para que ahora partamos. Estamos en una porción de la segunda carta de Pedro y es precisamente el capítulo 2 en el versículo 1. Ok. Muy bien. Si quiere leerlo otra vez conmigo, aparece en su pantalla. Yo lo leeré desde aquí en mi pantalla y dice así. En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Le puse como título, está en la parte de arriba, libres de herejías destructivas. Libres de herejías destructivas. ¿Por qué el título?
por esa porción que está subrayada en el versículo que dice, introducirán herejías destructivas. Los pseudomaestros introducirían, dijo el apóstol Pedro, herejías destructivas. Ese pasaje dice que lo harían encubiertamente. Las herejías destructivas las introducirían en la iglesia de una manera encubierta. Hay una versión que dice que introducirían o introducirán furtivamente herejías de destrucción. Y furtivo, yo no tenía claro precisamente que era algo furtivo, pero no es otra cosa más que oculto. O sea, lo que se hace de manera oculta. Entonces, de manera oculta, ellos introducirían esas herejías. Encubiertamente, la palabra griega se traduce al español como a hurtadillas, o en otras palabras, a escondidas, ¿no? Como cuando salen en las caricaturas caminando así como de puntitas, ¿no? Dice de hurtadillas, o sea, así los pseudomaestros introducirían esas herejías de manera escondida, disfrazada desde luego. Y dice que introducirían porque pondrían dentro. Me viene a la mente, hermanos, hay unas avispas muy malvadas que introducen en la cabeza de otros insectos sus larvas. Llegan y las depositan en la cabeza de algunos otros insectos, las larvas de sus hijos, y las dejan ahí. Y la larva se empieza a desarrollar y lo ocupa la cabeza de ese insecto como si fuera su nido. Y luego la misma larva se alimenta de ese insecto y luego lo consume y por ende lo mata. Yo me imagino a los pseudomaestros como este tipo de avispas que se introducían dentro de la iglesia y depositaban su herejía como una larva que llegaba de alguna manera a gestarse dentro de la iglesia, que después producía muerte en los miembros de las congregaciones. Por eso dice, pondrían dentro. Esa es la palabra, pondrían dentro de la misma iglesia. Ahora, herejías, ¿qué significa herejías? Herejías no significa otra cosa más que disensión, secta, partido o desunión. Entonces, cuando una persona mete una herejía, ¿qué se produce? Una disensión, una secta, un partido o una desunión. Eso es lo que produce una secta. O sea, en el significado de herejía lleva su razón, lleva su causa. Hay disensión, hay secta, hay partido y hay desunión. Eso es tremendo. O sea, introducen, ponen sus larvas del mal, herejías destructivas, y eso hace que la iglesia se divida. Amados en el Señor, hoy en día hay más divisiones en la iglesia que otra cosa. O sea, donde quiera, si usted se pregunta por qué hay tantas divisiones, por herejías destructivas. Ahora, ¿por qué destructivas? Porque la palabra destructiva significa ruina, pérdida, condenación, desprecio e incluso muerte. Eso significa destructivo. Por eso lo comparo con estos insectos que depositan sus larvas en la cabeza de otros insectos, porque producen ruina, pérdida, condenación, desprecio y la muerte también. Dice que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Hay dos herejías destructivas de los pseudomaestros que después se identificaron con estos nombres: el gnosticismo y el antinomianismo o el antinomismo. El segundo a veces cuesta un poco pronunciarlo, a mí se me lengua la traba, como dicen por ahí un poquito, pero es antinomianismo o antinomismo. Y ahorita vamos a explicar qué es eso precisamente. Pero estas dos herejías se introdujeron en los primeros cristianos del primer siglo. Después les nombraron así, y vamos a ver, no a grandes rasgos, no es mi intención mostrarle todo lo que es el gnosticismo y el antinomianismo o antinomismo, sino presentarles de manera general estas dos herejías que se introdujeron en la iglesia y cómo afectaron
en aquellos tiempos y cómo siguen afectando en nuestros tiempos. El gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Ahí en su pantalla dice que para algunos es una religión. Hay personas que dicen que el gnosticismo es una religión. Para otros dicen que el gnosticismo es una filosofía. Y otros dicen que es una mezcla entre ambas. Ahora, yo me quedo con la tercera. Porque el gnosticismo hoy día es una mezcla de religión con filosofía. Es más, en los primeros cristianos se pudo mezclar esta falsa doctrina o herejía, se pudo infiltrar porque de esa manera mezclaban el cristianismo con filosofías. Y tiene que ver con filosofías platónicas. Eso tiene que ver con filosofías platónicas. Platón, si alguien ha leído de los griegos, bueno, tenía una mezcla de platonismo con la religión o con la doctrina cristiana de aquel tiempo. Era una mezcla. Entonces el gnosticismo podríamos definir que es una mezcla de filosofía con religión o de religión con filosofía, de acuerdo a cómo se quiera ver. Ahora, ¿qué pensaban ellos? Tienen una serie de cosas. Si usted busca en San Internet y se quiere enterar qué era el gnosticismo, Wikipedia le da un plegado como de unas 3 cuartillas y otros más les dan definiciones, historia, etc. Pero quiero centrarme, hermanos, en cosas que tenían que ver con la iglesia y que no eran negociables y que los gnósticos querían infiltrar en la iglesia sus herejías para que se desvirtuara la sana enseñanza o la sana doctrina dentro de la iglesia. ¿Qué creían ellos? Escribo ahí que la salvación es un punto muy importante. O sea, la salvación se podía adquirir por el conocimiento. Entre paréntesis significa gnosis del griego, de ahí viene gnosticismo, gnosis en griego, que queda reservada para los iniciados, como una revelación de los secretos divinos. O sea, hay cosas ocultas que solamente un grupo de personas puede llegar a obtenerlos y de esa manera poder ser salvo. La salvación se adquiere por el conocimiento. Miren, hermanos, hay algo, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay algo que sabe como gnosticismo, por ejemplo, cuando una persona que es testigo de Jehová le dice que usted tiene que conocer al Dios verdadero. Porque Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Parece que el gnosticismo tiene verdad, pero recuerde que es infiltración oculta y secreta. Porque cuando uno dice es necesario conocer a Dios y solamente unos cuantos lo pueden alcanzar, los iniciados, los que tienen un intelecto bastante alto, son los únicos, un tipo masonería, ¿no? Así como que reclutan a personas que les ven potencial, los ven inteligentes, los buscan en las universidades, donde son gente muy de los 10 y de los diplomas, los buscan y los reclutan porque ellos son los que van a gobernar el mundo, porque tienen un conocimiento excedente al promedio de los demás. Qué bueno que a nosotros no nos han reclutado. Amén. Gracias a Dios por los 8, también por los 10. Ahora, como se refería al conocer, prácticamente, hermanos, solo era para un grupo que sí podía alcanzar esto. La salvación, escuche esto. Y yo sé que usted ya está pensando, hermano, pero la salvación no viene por el mero conocimiento. Desde luego que no. Pero los gnósticos, eso estaban infiltrando en la iglesia. Que la salvación se obtiene por el gnosis, por el conocimiento. Ahora, en las ideas gnósticas existe una fuerte contraposición entre lo espiritual y lo material, o llamado carne. De forma que solo lo espiritual puede representar a Dios y lo terrenal es contrario a la idea de Dios. De aquí surge un rechazo a una posible encarnación
de Dios, que para el gnosticismo es un hecho imposible. ¿Por qué escribí estas dos cosas? Porque la salvación atenta contra la obra de Cristo y la segunda atenta contra la persona de Cristo. Recuerda que Juan, en una de sus cartas, él afirma a la iglesia en un fundamento y dice que es anticristo aquella persona que no confiesa que Dios es venido en carne. Probad los espíritus. Si alguien confiesa que Cristo no es venido en carne, el tal es un espíritu anticristo. Eso es gnosticismo. Eso enseñaba el gnosticismo. Ellos decían, Jesús vino pero no pudo haber venido en cuerpo porque la materia es absolutamente mala. Y el cuerpo es materia. Entonces, ¿cómo es posible que Dios se haya hecho carne? Eso es imposible. Entonces el gnóstico dice, Él vino en espíritu. Lo vimos, pero era espiritual, nunca material. Entonces ellos dicen, Él no se pudo haber encarnado. Dos cosas muy fuertes en el gnosticismo. Uno, atentaba contra la salvación, que solo es por fe, en la gracia y obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, Dios se hizo hombre. Atentaba contra eso. Escuche esto, hermanos. Cualquier enseñanza que atente contra la salvación, que solo por fe, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la persona de Él, es una herejía. Y tiene que ver, muy posiblemente, con el gnosticismo de aquel tiempo y el neognosticismo que se da el día de hoy. Ahora, estas dos porciones yo las tomé de una enciclopedia llamada Rial y ahí aparece en la pantalla de dónde fueron tomadas. En la parte de abajo escribí o transcribí lo siguiente. Los gnósticos enseñaban que además de creer en Cristo, era necesario también recibir la gnosis o conocimiento esotérico. ¿Qué es esotérico? Significa algo que es oculto o reservado. También dice que es dicho de una cosa que es impenetrable o difícil de acceso para la mente. O tercero, dicho de una doctrina que se transmite oralmente a los iniciados. Y los iniciados, desde luego, son personas como discípulos de esta doctrina o de esta enseñanza. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que Cristo no era suficiente, que era necesario agregarle conocimiento. La gnosis, y eso tenía que ver con conocimiento oculto, reservado para cierto grupo de personas, pero no para todos. El apóstol Pablo, cuando vimos nosotros la carta a los Colosenses, él también refutó esto y dijo que en Cristo Jesús se hallan todas las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios. No en una gnosis aparte, no en un conocimiento aparte de la persona, sino que lo incluye dentro de la persona de Jesucristo. En Él se encuentra todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. De esa manera refutaban la falsa enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia, que fuera de Cristo puede haber salvación y que aparte de Cristo hay que agregarle otras cosas. Eso es otro evangelio. Eso es una herejía destructiva. Correcto. Ahora, el apóstol Pedro, ¿cómo lo refuta? Él dice que vendrían. En aquel tiempo todavía no estaba en auge, pero vendrían. Por el Espíritu habló que vendrían. Y llegaron, hermanos, pocos años después, llegó a la iglesia. De hecho, Pablo lo tuvo que refutar ya abiertamente porque ya estaba dentro de la iglesia. Pero mire cómo lo refuta. Ahí mismo en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículos del 16 al 21, dice lo siguiente. Capítulo 1, versículos del 16 al 21 dice: Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos
supersticiosos, sino dándoles, testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. En otras palabras, recuerda cuando lo vieron en el monte de la transfiguración, ahí vieron su poder, vieron su gloria, la vieron, o sea, no era un espíritu, era de carne y era de hueso. Ahí estaba refutando las falsas enseñanzas o las herejías de los gnósticos. Cristo vino en carne. Versículo 17. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Porque aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién lo dijo? Uno de los profetas, Isaías, lo expresó. Que vendría el Mesías y que habitaría entre nosotros, y se cumplió la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Así es que, amados en el Señor, esto enseñaba el gnosticismo, dos cosas: la salvación y la persona de Cristo, de diferente manera como lo enseña el Evangelio. Guárdelo bien en su corazón. Vamos a ver el antinomianismo o el antinomismo. Bueno, el antinomismo viene de una palabra griega, de dos palabras griegas, perdón. Una es anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Es propiamente un movimiento cristiano, y yo lo pondré entre comillas, ahorita le voy a citar de dónde tomé esto. Dice: del siglo XVI, considerado herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente peque, ya que no es juzgado por su pecado. Esta doctrina fue propagada por un varón llamado Johannes Agrícola, quien comenzó a desarrollar sus doctrinas en el año 1537, hallándose en Wittenberg como profesor, por lo cual a sus partidarios se les conoce también con el nombre de los reformadores de Wittenberg. Aquí fue donde tuvo controversias con Lutero y Melanchthon, huyendo luego a Berlín, donde escribió una retracción. Esto lo tomé de Wikipedia y al final ahorita les voy a presentar toda la biografía de donde fue tomado esto. Ahora, antinomianismo o antinomismo, contra ley, contra ley. Eso significa antinomianismo. Esto si no se maneja, amados en el Señor, desde la perspectiva de la gracia y la justicia de Dios, muchas iglesias hoy en día han caído en esta herejía. Y es lo que el Señor advirtió desde los días de Pedro. Y mire, estamos hablando en el año 1537, donde se les empezó a llamar así. Pero vamos a ver que desde Pedro, o sea, desde los días de Pedro, ya había gente que pensaba como ellos, aunque no se les llamaba antinomianos. O antinomianos, sí sería la palabra. No se les llamaba en aquel tiempo antinomianos, sino gente que se oponía a la ley de Dios, que iba en contra de la ley de Dios. Y decían que la ley era inútil. Y otra cosa, el antinomianismo o antinomismo es la doctrina de que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. O sea, no es obligatoria para los cristianos como una regla de vida. Decían los antinomianos, los cristianos antinomianos, y les llamaban cristianos, yo lo pondría entre comillas,
No lo corregí porque así aparece, pero dice, los cristianos antinomianos creen que la salvación se da debido exclusivamente a la gracia divina y los actos de los creyentes son irrelevantes en tanto tengan fe. El antinomismo fue llamado así por Martín Lutero como respuesta a las enseñanzas de Juan Agrícola, lo que vimos anteriormente. Dice de que los cristianos están totalmente libres de la ley moral tal como Moisés lo estableció. El antinomismo, como doctrina, sin movimiento afín, apareció en los siglos primero y segundo, y después esporádicamente, generalmente se asocia al gnosticismo y está presente también en el neognosticismo de nueva era. Y esto sí hay mucho hoy en día. Y apela a Romanos 7:6, que ahí está escrito. ¿Qué dice Romanos 7:6? Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Los antinomianos dicen que Romanos 7:6 expresa que la ley caducó y que los cristianos ya no están sujetos a la ley y por ende, no es una regla para la vida moral del cristiano. ¿Y usted qué dice? Ahí están las referencias de dónde fue tomado lo que está en Wikipedia. Hay referencias, enlaces externos y de dónde fue tomado. Ahí aparece toda esta referencia. Pequeño diccionario de teología. Ahí están las fechas. El contenido de este artículo incorpora material del tomo 5 de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana, etc. Y ahí aparece, por eso lo pongo en la pantalla, porque puede ser que el video se transmita y también los derechos de autor, ¿no? Bueno, ahí está, de dónde lo tomamos, ahí aparece. Para los que puedan ver este video, ahí está toda la biblioteca de dónde fue tomado en Wikipedia. Ok. El gnosticismo y el antinomianismo son dos herejías que son causa en la iglesia o en las iglesias de, uno, relegar a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Se relega, se pone aparte, atenta contra Jesucristo y lo que es la salvación. Hermano, y esto es muy peligroso, porque las herejías que atentan contra Jesucristo y la salvación, pues simple y sencillamente están fritos y se irán a la condenación. Ese es el gran peligro. Porque si relega la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos queda? Podemos tener todo, pero no tenemos a Cristo. ¿No tenemos qué? No tenemos nada. Absolutamente nos quedamos desnudos, sin nada, absolutamente nada. Pero si tú tienes a Cristo y no tuvieras nada, lo tienes todo. Por eso tanto el gnosticismo como el antinomianismo relegan al Señor y su obra y atentan desde luego contra Él mismo y la salvación que se ofrece. También son causa estas dos herejías de despertar todo tipo de pecado. Por ejemplo, exaltan la vieja naturaleza porque entonces, dice el gnosticismo, la salvación se puede ganar por medio del conocimiento. Hermanos, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuánto conocimiento tienes? Y se refiere más al conocimiento intelectual. ¿Cuánto conocimiento tienes? Entonces vas a alcanzar la salvación. Entonces el que lea más es el que va a ser salvo. El que conozca más es el que va a ser ¿qué? Salvo. ¿Y dónde quedamos los burritos? No los holgazanes que no queremos leer. ¿Dónde quedan los burritos? Ay, entonces, si solamente los que conocen son salvos, bueno, ¿qué exalta? La vieja naturaleza, exalta el ego, exalta la persona inteligente y sabia.
¿Dónde queda entonces el ignorante? Y si exalta a la nueva, a la vieja naturaleza, al ego, si lo exalta, ¿dónde queda Cristo? Por eso despierta todo tipo de pecado. Para empezar, el egocentrismo, la egolatría. Eso lo exalta. La vieja naturaleza se siente contenta. Y más los inteligentes dicen, wow, me hago gnóstico. ¿No? Porque de esa manera puedo ganar. Y entonces la salvación ya se convierte por obras en vez de por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿De qué más es causa estas dos herejías? De libertinaje e inmoralidad sexual. ¿Por qué de libertinaje e inmoralidad sexual? Porque como ya no hay ley, entonces, ¿qué puede gobernar al ser humano sin ley? Ya no hay ley. Pequemos, ¿por qué? Pues ya no hay ley. ¿Quién te puede condenar si ya no hay ley? Y por eso viene el libertinaje y viene todo tipo de inmoralidad sexual. Y otra cosa que causa, como lo vimos que significa herejía, causa divisiones en la iglesia. Vamos a hacernos unas preguntas para reflexionar. ¿Cómo identificar hoy día a un antinomiano? ¿Cómo lo identificaría usted? Ah, no, este es antinomiano. A lo mejor no lo dice abiertamente porque ni sabe a lo mejor qué es, pero ¿cómo identificaría a un antinomiano? Hermanos, puede ser que junto a usted esté uno. ¿No he escuchado una frase como, ¿qué tiene de malo? A ver, ¿quién ha escuchado esta frase? Pero es que, ¿qué tiene de malo? ¿Sí él ha escuchado? ¿La ha escuchado el que tiene junto? No le digo que puede ser que a lo mejor tenga usted cerca un antinomiano. ¿Y qué tiene de malo? Mijo, tienes que llegar a tal hora. Ay, pero si llego un poco más tarde, ¿qué tiene de malo? Es que no vas a ir al cine, no entiende, no vas a ir. ¿Pero qué tiene de malo? Es que no vas a ir a la fiesta, ¿pero qué tiene de malo? ¿No han escuchado esto? Son personas que viven sin ley moral. En algún momento le rayamos también al antinomianismo, porque estamos en contra de leyes, de preceptos, de ordenanzas. Y en algún momento lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo identificar hoy día a un antinomiano? Porque va en contra de qué? Va en contra de la ley. Y una ley moral. Y puede ser la ley de Dios o puede ser cualquier ley. Dicen las carreteras, ay, yo tengo una nomiana de copiloto. No nomiana. Velocidad máxima, 110 kilómetros por hora. Velocidad máxima, 110 kilómetros por hora. Y hermano, estos días he aprendido a controlar el piecito y voy viendo el tacómetro, se llama, ¿no? Lo voy viendo. Sí. Sí. ¿Qué cree? Se consume menos gasolina. Cuando menos vio un beneficio. Llego unos cuantos minutos más tarde, pero viera qué bien se siente.
Cuando mis límites de velocidad 130, 140, 150, ¿qué tiene de malo? Yo me hago de aquí a Fortín 2 horas y media. ¿Tú cuántas te haces? Ay, sí, le pesa el pie. El antinomianismo no está de acuerdo con las leyes. Es anti-ley. Por eso se infiltra de una manera sutil, pero es destructiva. Ahora, ¿cómo identificar a un antinomiano? Ya lo identifiqué, yo me vi en un espejo y dije, ay, tú eres antinomiano. En algunas cosas no te gobierna la ley. Hermanos, sinceramente, ¿usted tiene algo de antinomiano? Hay leyes que le ponen que, como esos discos que están en la carretera, ¿no es molesto? Velocidad máxima 70 por hora. Es molesto. ¿Cómo identificarlo? Alguien que es antiley. Verás que el patrón dice una cosa y yo digo otra. Pues sí, es antiley. Todos tenemos algo de antinomianos. A lo mejor no somos como ellos, pero todos tenemos algo de antinomiano. ¿Qué tiene de malo? Y yo sé que están pasando pasajes por su mente como todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, reflexione en la siguiente pregunta. A los cristianos de hoy día, ¿como regla moral de vida nos rige la ley de Moisés? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A los cristianos de hoy día, aquí estamos, como regla moral de vida, ¿nos rige la ley de Moisés? ¿Quién dice que sí? Levante su mano. Levanten su mano los que dicen que sí. 2. Ya les van a echar montón. Bueno, sigue avanzando. 4 de este lado. Los de este lado creo que son antinomianos. A 5. 4 de este lado y 5. A ver, ¿quién dice hoy que como regla moral de vida no nos rige la ley de Moisés? ¿Quién dice que no? Levante su mano. Ay, Señor, ni antinomianos, entonces son gnósticos. ¿O qué son? No, yo hermano, por el conocimiento mejor. A ver, ¿a usted lo rige la ley de Moisés como regla moral de vida? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí. ¿Y la mayoría? Ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, ¿por qué? A ver, mi esposa contestó que sí y otros hermanos de este lado contestaron que sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí le rige como regla moral de vida la ley de Moisés? ¿Por qué sí? Porque Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Los mandamientos. Entonces sí rige la ley moral o la ley de Moisés. ¿Sí rige? ¿Sí lo rige? ¿Sí lo rige? A ver, ¿quién dice que no? ¿Quiere que leamos el pasaje clave de los antinomianos? Vamos a leerlo. ¿Le di Romanos 6 qué? Ahora vamos a buscar lo anterior. Es Romanos 7:6. Romanos 7:6.
Me voy a poner como un antinomiano. ¿Qué le parece? Dice Romanos 7:6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. ¿Qué significa regir? O sea, que alguien rija, que nos gobierne. Y si de alguien te gobierna, tú no eres libre, te gobierna. Ahora, ¿qué dice aquí? Vuelvo a repetirlo, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. ¿Te rige la ley o eres libre de la ley? Sí, como regla moral de vida, como lo que quieras. ¿Te rige la ley o eres libre de la ley? Pero entonces sí te rige la ley o eres libre de la ley. Ah, pero no es la ley de Moisés. ¿Qué era lo que nos tenía atados? La ley del pecado. Era el pecado lo que nos tenía atado. La ley no me tenía atado. La ley no me tenía a mí atado. Lo que me tenía atado era ¿qué? El pecado. Pero ¿qué hacía la ley? La ley tomaba el pecado y me decía cuán pecador eres. Y me daba el diagnóstico. Era un excelente, la ley del Señor es una excelente diagnosticadora de la condición del ser humano. La ley es buena, es santa y es justa, es perfecta. Nada que decir de la ley. Pero el antinomiano lo toma como si la ley fuera su ¿qué? Su enemiga. El que es enemigo del ser humano es el pecado, no la ley, porque la ley es buena, es santa y es justa. Pero ¿sabe quién nos mata? La ley. Y dice, la ley me mató. ¿Por qué me mató la ley? Fuerte, grítalo, grítalo. ¿Sí? Y al darnos cuenta de cuán pecador somos, ¿qué pasa con nosotros? La paga del pecado es que muerte, pero por medio de la ley se hace la ejecución. Entonces, si quitamos la ley, nos hacemos antinomianos. La ley es buena, es santa y justa, pero eso bueno, santo y justo a los hijos de Dios los rige hoy día. La ley federal del trabajo, la ley de tránsito, miren, si la ley de tránsito dice que si usted se pasa un rojo es infracción, infracción a la que, a la ley, porque la ley lo dice, usted se tiene que regir por la ley de tránsito, porque si se pasa un alto y lo ve el de tránsito, infracción segura. A menos de que el tránsito se haga de la vista gorda o no lo vio o algo pasó, pero si lo vio es infracción, infractor de la ley.
y merece una sanción. Nos rige la ley de tránsito, los que conducimos, los que andamos caminando también, hay ley peatonal, ley civil. Las leyes nos rigen, hermanos. Estamos regidos por la ley. Pregunta, ¿también estamos regidos por la ley de Moisés? En nuestra moral, en nuestra vida, ¿estamos regidos por la ley? Es que ya me lo están explicando, pero sí y no, ¿y por qué? Yo digo, hermano, que a mí la ley de Moisés ya no me rige. ¿Sabe qué me rige a mí? ¿Sabe qué me gobierna? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vuelvo a leer el pasaje porque nos quedamos a la mitad del versículo 6 de Romanos 7:6 dice, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. ¿Hemos quedado qué? Libres de la ley, a fin de servir a Dios con el ¿qué? Nuevo poder que nos da ¿quién? El Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Usted necesita nuevamente mandamiento escrito para hacer lo que tiene que hacer. No. ¿Qué necesita? Al Espíritu que le da el poder para obedecer la ley. Pero no me rige la ley escrita, me rige la ley del Espíritu que me hace obedecer con su poder la ley divina. ¡Qué tremendo es esto! ¡Wow! A nadie se le pudo haber ocurrido más que al Señor. Entonces el antinomiano dice, no, a mí ¿qué me rige? Entonces lo que le rige son sus pasiones, sus deseos, sus impulsos, su manera de pensar, pero no el espíritu de vida. El antinomiano, por negar la ley, niega el camino hacia quien le puede dar el poder para obedecer la ley. ¿Sí me explico? O sea, quita la ley, quitas el camino para llegar a Cristo. Porque la ley te muestra cuán pecador eres. Sin ley no puede reconocer la gente cuán pecadora es. La ley le muestra cuán pecador es. Y a mí me mostró cuán pecador yo era y que no tengo la capacidad de obedecer a Dios. Pero cuando rendí mi vida ante el Señor Jesucristo, vino una ley mayor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me faculta para poder cumplir la ley del Señor. No me rige la ley de Moisés, me rige la ley del Espíritu de vida que me hace cumplir la ley de Moisés. Amén. Sí, el Espíritu se lo revela. Por eso el antinomianismo es una ¿qué? Es una herejía que se convierte en libertinaje. Y hoy en día hay muchas iglesias, gracia, solo gracia, pero ¿dónde queda la santidad? Entonces, ¿quién los rige? Sus pasiones. Tú puedes hacer lo que quieras. Hermano, ¿qué tiene de malo? No te gobierna el Espíritu. Pone de pretexto el libre albedrío, que puedes hacer lo que quieras, que puedes vivir como quieras, que puedes vestirte como quieras, que puedes hacer lo que tú quieras. La salvación no se pierde, es por gracia, punto, y por fe. Pero Pedro tuvo que escribir sean santos, porque Dios es santo. Y hermanos, creo que ya van a número 5 o 4 el apóstol Jorge hablando de santidad, sean santos, porque yo soy santo. Esto le pega al antinomianismo, esto le pega. Es más, todos los pasajes que ha ocupado el apóstol Jorge han sido ¿de dónde? De la ley. Eso es lo que te lleva a Cristo.
Quitamos la ley, quitamos el camino que nos lleva a Cristo y a la santidad que se obtiene por medio del Espíritu Santo, y no por un mandamiento escrito que queramos obedecer en nuestras fuerzas fuera del nuevo nacimiento. No se puede, no se puede. Pero quita la ley, eres un antinomiano. Entonces, ¿para qué están las leyes? Para cumplirlas. ¿Quién te da el poder de cumplirlas? La ley del Espíritu de vida. Para poder vencer la ley de la gravedad necesitas una ley mayor. Los que inventaron los cohetes, los aviones, lo que se eleva, tuvieron que ponerle algo más fuerte que la ley de la gravedad. Tuvieron que descubrir a cuánto la ley de la física, de los físicos, y a ver, tenemos que tomar una fuerza superior a esta para poder vencerla. Había una ley del pecado que no podíamos vencer, que nos llevaba a infraccionar de continuo la ley de Dios y merecíamos la muerte. Pero vino un poder mayor que nos hizo vencer la ley del pecado y se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y ahí viene la ley del amor y ahí vienen todas las demás leyes que rigen a los hijos de Dios. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿A los cristianos de hoy día como regla moral de vida nos rige la ley de Moisés? No. ¿Por qué? Porque hay una ley de mayor fuerza y poder que se llama la ley del Espíritu de vida. Concluyo con esto. La advertencia de Pedro que habría pseudomaestros se cumplió desde el primer siglo y hasta nuestros días. Los pseudomaestros y sus herejías destructivas como el gnosticismo y el antinomianismo se siguen introduciendo furtivamente en la iglesia. El Espíritu Santo nos advierte y también nos enseña cómo ser libres de los pseudomaestros, y la clave es seguir su dirección por medio de la palabra profética más segura, las Escrituras, que es la palabra de Dios. Amados en el Señor, estas dos doctrinas, herejías destructivas, se han infiltrado y se seguirán infiltrando en la iglesia. ¿Quieres ser libre de esto? No seas gnóstico, no seas antinomianismo, conoce la palabra del Señor por medio de la guianza del Espíritu Santo, déjate guiar por ella y sabrás identificar con total claridad cuando tú te estás convirtiendo en un gnóstico o en un antinomiano o alguien que tienes cerca y tienes que advertírselo. Un ejemplo claro, ¿por qué dos jóvenes que a lo mejor se gustan, se atraen, hombre y mujer desde luego, no hombre y hombre, ¿por qué dos jóvenes, jovencitos, que a lo mejor se gustan y se atraen, no pueden estar solos por mucho tiempo? Por la ley de la atracción. Porque el hombre es fuego y la mujer es topa y viene el diablo y sopla. ¿Qué ley los gobierna? Hermanos, la ley de sus hormonas. ¿Cuál ley lo tiene que gobernar? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y mire, eso va a ser mucho mejor que la ley escrita de los padres. Te quiero aquí a las 9 y cuidado y le toca la mano. No toques de mano, no besitos ni siquiera de picorete. No. Y cuando estén cerca, ay Señor, ayúdame que soy carne. A ver, ¿sí me explico? La ley me decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero yo hice de mi celular un Dios, hice de mi persona un Dios.
levanté altares, los adoré y les rendí culto. No podía, pero vino el Espíritu de vida en Cristo Jesús y ahora esto a mí ya no me domina. Ahora yo lo uso para la gloria de Dios. Si te domina, la ley te va a acusar. Y te va a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso. ¿Pero qué tiene de malo? Síguele como vas y la ley te va a condenar. Pero la ley del Espíritu de vida te va a dar el poder de decir esto a mí ya no me domina. Hay personas que su clave le ponen huella, clave que nadie la pueda detectar, a cada rato lo andan limpiando porque dicen que se ven cómo le haces ahí, ¿no? Y lo limpias porque no quieres que nadie lo vea. Nadie lo va a ver, ¿no? Imagínate. Ese ya no es un antinomiano, es un libertino. Amados en el Señor, las herejías se introducen entre nosotros y en nosotros. Estemos al pendiente de esto. Amén. Le pido se ponga de pie. Y en primer lugar, identifique si en su vida a lo mejor el mucho conocer y conocer y conocer y solo conocer le está llevando solamente a ser un gnóstico, pero no un conocedor experiencial del Señor, sino un conocedor teórico. Hermanos, hay personas que les hemos enseñado la palabra, les hemos enseñado las enseñanzas que nos han dejado los apóstoles y las entienden perfectamente bien, y cuando les pregunta uno y les puede hacer uno un examen, ¿saben qué? Pueden sacar hasta 10. Si les pregunta uno conceptos, si les pregunta uno preguntas directas o preguntas de confusión múltiple, lo pueden contestar. Y sacan hasta 10, pero en la vida práctica, o sea, cuando se trata de tomar decisiones, cuando se trata de decidir qué en ese momento hacer, fallan. Entonces, ¿de qué les sirvió el conocimiento si no lo puede aplicar a la vida? Simples gnósticos que pretenden que todo lo espiritual es lo mejor y que lo carnal y lo material, eso es el diablo. Pero el Espíritu de Dios viene a hacer un balance. Porque tanto vale Dios el cuerpo como vale el espíritu. No, el cuerpo, ¿qué tienes? Esto es malo y se lo van a tragar los gusanos. Así es que dale rienda, dale a tu cuerpo alegría. Dale, tú dale, o sea, ¿quiere esto? Dale. ¿Qué tiene de malo? Tú dale. Puede ser que seamos antinomianos o tengamos una tendencia. Hay iglesias muy libertinas, hermano, que pretenden a veces hacer cosas, yo lo hice, para poder ganar a personas. Y un predicador dijo lo siguiente: si tú pretendes ganar a otros con métodos carnales, vas a tocar a personas y se van a convertir en carnales. Pero si los vas a alcanzar por la obra del Espíritu, serán gentes espirituales. No es que el método no importa, tú dale como, a ver, sí importa. Nosotros para atraer a los pandilleros hicimos concursos de coreografías. Y vinieron 2 pandillas y llegaron.
Hay iglesias que hacen Halloween para atraer a gente. Y algo más. Hicimos concursos de gritos para el 16 de septiembre. Concurso de gritos. Venga y grite, se le dará un premio al que mejor grite. Alabado sea Dios. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Si es para ganar gente, utiliza métodos carnales y tendrás gente carnal. Y que al rato ya no le va a satisfacer eso, va a llegar y ahora pues no se puso bueno. Yo llegué hace 8 días y hubo concursos de grito y ahora está ese hombre hablando que ya me aburrió. Ay, o sea, ¿de qué se trata esto? El gnosticismo y el antinomianismo continúan en auge, pero la iglesia del Señor siempre se ha sobrepuesto por todo esto, hermano. Hay un remanente selecto de parte del Señor que es santo porque Dios es santo, que ama la ley de Dios, porque dijo el salmista que a su paladar era dulce como la miel. Amo la ley de Dios porque es buena, es santa y es justa. Y ahora que me rige el Espíritu Santo, tengo el poder del Señor para cumplir su ley. Wow. Amado Señor, gracias te damos. Queremos ser libres de toda herejía, Señor, y principalmente estas dos que acabamos de ver. Los gnósticos, los antinomianos, como se les identificó después. Señor, atentaban contra la obra y la persona de Jesucristo. Pero nosotros queremos estar alertas, atentos, que en nuestro corazón no pase eso y que en la iglesia tampoco pase. Ayúdanos, Señor, porque son doctrinas destructivas, son herejías destructivas, dividen, llevan a la muerte. Y nos adviertes para que nosotros nos mantengamos firmes, creyendo en el verdadero evangelio del Señor. Gracias te damos, amado Dios, porque eres fiel, eres bueno, y Señor, nos ayudas en todo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amada iglesia. En el nombre de Jesús el Señor. Amén.